Muy buenas amigos y amigas de Atlético Stats. Efectivamente, toca hablar de Pablo Barrios, toca hablar del aún Barrios bueno. Muy buenas, Alex. Toca hablar de Pablito porque está empezando a ser un asiduo a unas desconexiones mentales y futbolísticas que están costando puntos y partidos al Atlético de Madrid. Pero a mí me preocupa que cuando no es Pablo, es Reinildo. Cuando no es Reinildo, es Lenormand. Y cuando no, cualquier otro futbolista del Atlético de Madrid, y ese cortocircuito que ya está empezando a ser habitual en este Atleti y que nos está costando muchos partidos. Sí, yo he hecho en falta poder afrontar un partido sin tener que Sí. remontar esa desconexión de X jugador, pues hablamos de Barrios, pero también podemos enfocarlo a Lenormand como el ejemplo más reciente. Reinildo también tiene alguna acción dudosa en ese sentido. Por H o por B hemos acumulado varios partidos, con alguna excepción, donde siempre tenemos que ir a remolque de una desconexión, y creo que son desconexiones que de momento hemos conseguido solventar, pero que como esto siga así te van a alejar de los objetivos a los que parece que íbamos bien encaminados. Y luego que parece que el fútbol está siendo muy violento con el Atlético de Madrid, nunca mejor dicho, Mm, además, porque, sobre todo en el Metropolitano, porque cuando tú no te desconectas, de repente es un penaltito que a lo mm, mejor pues sí que era como, bueno, como el de ayer, que bueno, dudosillo, viene el árbitro y te lo pita, luego un rival que te tira una vez a puerta y te marca un gol. ¿Cuántas veces van ya esta temporada que estamos en ese mm, contexto de que te toca ser pues un poquito salmón, ¿no? Contracorriente mm. y ir ahí surcando las tempestades que nos van cayendo pues últimamente a raudales, la verdad. Pero bueno, venimos a hablar de Pablo Barrios porque yo sé que ha habido mucha controversia en las redes sociales en las últimas horas. Mm. Ya estamos un poquito más tranquilos, estamos un poquito más reflexivos, pero creo que hubo Mm. mucha gente ayer que salió diciendo demasiadas cosas de Pablo y no deja de ser un error humano, y que creo que se ha sido un poquito dramático de más, injusto de más con Pablo. Por mucho que digas, es verdad que parece que el jugador no aprende de la situación que ya vivió con el Leverkusen, creo que Mm. tampoco es un jugador que sea habitual a esto. De hecho, creo que leía en el diario Marca que en toda su carrera solo le habían expulsado una vez, contando todas las categorías inferiores del Atlético de Mm. Madrid por una doble amarilla, es decir, nunca le habían expulsado. Y es verdad que se han juntado dos, pero creo que no es algo tan habitual en el jugador como ahora parece que es, ¿no? Claro, al final también hay que tener en cuenta que de repente Barrios se ha visto en un contexto muy diferente al de toda su etapa formativa, ¿no? Creo que era un Sí. jugador más ofensivo, aquí tiene quizás unas responsabilidades que se ha encontrado, no, para los que de inicio no estaba preparado, y creo que obviamente Barrios está, a partir de su nuevo rol y su nueva posición, más cerca de ese posible peligro, de esa posible tarjeta, y creo que está en un momento donde debe equilibrar ciertos comportamientos que ahora tocaremos. Respecto a las críticas, yo soy el primero que reconozco que el sábado salí con una falta de reflexión que hoy sí tengo, Sí. pero sí comparto con que hay zonas y términos a los que no debemos de llegar con un jugador que no deja de ser uno de los nuestros, y que seguro que él es el primero que está jodido estos días. No sé si se ha llegado a desactivar incluso los comentarios en Instagram. Le mandamos un abrazo a Pablo porque, bueno, al final son errores que pasan y más en un jugador de 21 años. Lo veis ahí, el último jugador de Atlético de Madrid en recibir dos rojas en una misma campaña fue Jeffrey Kondogbia en la 21-22. No es algo que no haya ocurrido en la historia, es decir, tampoco es algo que no tengamos que quemar al jugador, y precisamente te quería preguntar sobre eso, ¿vale? Porque ahora se está diciendo mucho por Twitter que, conociendo a Simeone, ya no va a volver a ver la luz del sol, que se le va a enclaustrar ahí en el banquillo y que ya no le vamos a volver a ver. ¿Crees que el Cholo le va a hacer la cruz a Pablo? Yo digo no. Yo digo tampoco, creo que Simeone no es de hacer cruces, creo que sería pegarse un tiro en Es su verdad que propio pie. dependiendo Sí, del jugador, ¿no? Recuerdo aquella de Gabriel sí, Paulista. Es verdad que al final las sí, jerarquías pesan, ¿no? Que se, claro, que se lo digan a sí. Y Griezmann, la si no, necesidad, el sí, sábado, pero bueno. al final yo creo que Simeone sabe que necesita el mejor Barrios, y el mejor Atleti se ha visto con el mejor Barrios junto al mejor De Paul. Entonces, creo que Simeone no se va a dañar a sí mismo, ¿no? Que estará enfadado, seguro. Es un error grave, una cosa no quita la otra. Calma, y hay que entender el proceso en el que está Barrios,
pero por ejemplo yo, puede ser polémica mi opinión, pero creo que es un error que lo puedo enfocar a cierta falta de concentración, y Sí. creo que Simeone puede pensar lo mismo. Creo que Barrios está muy acostumbrado a jugar improvisando. Y creo que en esta posición en la que está jugando en el Atleti hay que saber cuándo no improvisar. O sea, él al final se ve con balón. Es un jugador que en la improvisación suele salir ganador porque el tío es muy bueno. Y parece que se la van a quitar, pero de repente te deja clavado y con un recorte se te va y divide con la conducción. Y es un jugador que se sabe tan superior en ciertos contextos que está cómodo en la improvisación. Pero claro, yo es lo que digo siempre, el puesto de medio centro defensivo necesitas Un poquito más de sentir el miedo, templanza, sentir ¿no? el De vértigo, ser pesimista, saber timing. en qué situaciones, claro, y creo que eso es lo que le está faltando a Barrios por no salir con un extra de concentración que le demanda la posición, y que espero y creo que esta segunda vez va a suponer un antes y un después en ese sentido con Pablo. Entonces no creo que Simeone le vaya a hacer la cruz, sí creo que estará cabreado y se lo hará saber, pero insisto, creo que tienen que ir de la mano porque es lo mejor para el Atleti. Sí, yo creo que al final ya la propia Roja le va a hacer salir de los planes de Simeone. Mm, Seguramente tendremos a Coque, luego lo hablamos, o Gallagher. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá. Y yo creo que a mí lo que no me preocupa son las rojas, precisamente. A mí lo que me preocupa mm, es el estado de forma y ciertos primeros mm, contactos, controles, ¿no? Que ya vimos en el Bernabéu, que costaron varias jugadas, varias pérdidas. mm. Y que ayer vuelve a ser más de lo mismo. Un control malo, se te va el balón y vas abajo. Cuando no tienes que ir abajo, vuelve a ir abajo un poco allá a lo loco. El timing que decíamos tan importante en situaciones ahora, en este tipo de fútbol, ¿no? Con este Sí, VAR, que cualquier tipo de situación, se mide salvo todo, si te sí. la hace Dani Ceballos, pues puede ser que te llamen, o si lo hace Camavinga, puede ser que te llamen y que te expulsen. Pero lo que digo, las rojas son solo el Sí. reflejo del estado de forma. Yo lo Mm, llevo avisando mucho tiempo, como digo siempre, creo que Pablo Barrios hay que exigirle, creo que hay que pedirle, y creo que ahora mismo está un poquito lejos mm. de el Pablo Barrios que la media de la afición tiene en su cabeza. Es decir, Sí. por promedio, digamos, el aficionado del Atlético de Madrid ahora mismo tiene a Pablo Barrios absolutamente encumbrado, absolutamente Mm. como uno de los jugadores top de la liga en el centro del campo, y creo que ahora mismo su rendimiento está distando mucho de eso. Sobre todo en regularidad. O Sí, sea, creo que tenemos el ejemplo de la segunda parte en el Bernabéu, el partido de Montjuïc. Claro, yo es lo que digo, en esos partidos es fácil, entre comillas, sentir el miedo y estar atento a todo y estar muy concentrado, pero Barrios no se puede permitir no tener ese nivel de activación y de concentración y de autoexigirse, día sí, día no, tanto por el equipo en el que está, tanto y por el rol que tiene en este equipo, ¿no? por la Y por el posición, nivel por que la ha llegado a importancia. mostrar, tú cuando rindes Eso ya a es, cierto cuando nivel, está así, ya no te sí, sí, vale, sí, ya no te vale bajar dos eso es. escalones Mm, contra un Celta de Vigo, ¿no? Que yo, ya sabéis, mm, al final me repito muchísimo, pero me empieza a recordar a veces a aquel Mario Suárez, mm, ¿no? Que contra el Chelsea en semifinales en Stamford Bridge brillaba, y con el Valladolid en casa mm. en la liga, pues a veces hasta te llegaba a Sí, y desesperar. al final, No creo que ya al- sea eso de Pablo, ¿eh? sí, Pero creo que y tiene que, muchos altos y y que en bajos. una temporada, lo que digo yo, juegan más partidos contra un Valladolid, contra un Osasuna, contra un Mallorca que contra un Sí. Madrid o un Barça. Entonces, de nada me sirve que me des esa versión en día D si en el día no D me vas a dejar a deber. Entonces, creo que debe marcarse Barrios una exigencia que en ciertos partidos creo que todavía no se ha impuesto, y debe espabilar en ese sentido. Bueno, tenemos ahí datitos de comparativa de partidos jugados, faltas concedidas y tarjetas rojas desde la temporada pasada versus esta, ¿no? La actual, 23-24 Hmm. versus 24-25. Ya vemos que está solo a una falta de igualar las faltas con las que acabó la temporada pasada. Tarjetas entre rojas y amarillas ya lleva una más esta temporada. Pero bueno, son datos que yo creo que son un poquito anecdóticos, que son un poquito del Hmm. momento, que los tenemos que poner, que los vemos, somos Atlético Stats. Pero yo quiero ir a la foto. Me voy Hmm. al intangible. ¿No tienes tú la sensación, a lo mejor soy yo, no lo sé, que me fijo mucho en Pablo, porque al final es un jugador que, bueno, como podéis suponer viendo mi apellido, a mí me motiva mucho, me despierta muchas cosas, ¿no? Lógicamente. Y además, conociéndole, buen chaval, y, joder, que le llevamos viendo desde que brilló Sí. ahí en la Youth League en Valdebebas, todos los días con el B, con el primer equipo, siguiéndole, escribiendo sobre él. Es decir, lógicamente se le tiene un cariño aquí especial en Atlético Stats, pero yo le veo últimamente un poquito desesperado en su juego. Lo primero, llega prácticamente año y medio sin marcar un gol. Creo que, si os fijáis, cada vez que tiene una ocasión, por ejemplo la de Leganés y alguna más,
creo que les saca incluso un poquito del partido ese momento tan aciago de cara a puerta. Creo que no verse superior físicamente en muchos partidos también, no sé, le saca una frustración interna que luego desemboca también en esas faltas, en esas acciones que vas mal de timing, que llegas un poquito sobrepasado, fuera de, ¿no?, de revoluciones. No sé si me lo compras. Yo le veo un poquito como en un momento en el que también suma esas lesiones que tuvo de me recupero, vuelvo, doy un sprint, me desespero, manos a la cabeza ya, no tengo nada y aún así creo que me he vuelto a romper, como en el campo de la Real Sociedad. Yo le veo un poquito que le falta un puntito de madurez, que se está perdiendo un poquito los estribos, sin ser nada preocupante. Sí, pero te lo compro, sí, sí me da esa sensación. Quizás como que a estas alturas de la temporada él tenía pensado tener todo más controlado, ¿no? Sí, Que quizás crecer un entre, poquito pues más, ¿no? eso es, el Tenía buen nivel al pinta. que empezó, ir con España, ser ya internacional, quizás esperaba a estas alturas, ¿no? Pues que el equipo fuese más suyo, que quizás no lo está siendo, que verse más cómodo en general. Sí que Sí. me da la sensación de que últimamente le está faltando cierta tranquilidad y al final, sobre todo en la posición en la que juega, insisto, se ve mucho al ojo cuando no estás seguro, cuando estás improvisando, cuando estás siempre al límite del acierto o el error, y sí me da esa sensación. También es cierto que es un debate que ya hemos tenido aquí y que seguro volverá a salir. Yo creo que al final la naturalidad del juego de Barrios es más enfocada hacia campo contrario que hacia campo propio, Sí. y creo que está equilibrando ciertas carencias de plantilla en esta posición y generalmente lo está haciendo bien, pero creo que a la larga Barrios va a dar el salto que va a dar, en mi opinión lo va a dar cuando pueda jugar en esa posición más ofensiva. Creo que tanto el crecimiento de Rodrigo de Paul en esa faceta más organizativa, creadora, llegadora, cuando hablo de llegar no solo Sí. rematar, sino también pasar, aunque bueno, está haciendo goles. Y creo que también, sumado eso al no fichar un 5, creo que le está haciendo a Pablo Barrios adaptarse o adoptar un contexto de medio centro o de centro del campo que a lo mejor no es el más ideal para él. Aquí sabéis que siempre nos ha gustado mucho, incluso le hemos visto en los últimos partidos brillar un poquito más cuando ha caído un poquito más a derecha, cuando se ha juntado por Llorente, en ese Atleti de los mediapuntas que le teníamos un poquito más iniciando presiones, estando más alto, y a nosotros personalmente nos gusta más. Pero bien es cierto que también como 5 ha dado un gran rendimiento. Saco la pizarra para ver, cómo queda esta jerarquía del centro del campo de Atlético de Madrid. Vamos ahí con la pizarra by Alcorex, grandes nuestros amigos de Alcorex. Y Alex, yo te lo planteo así en el campo. Tenemos ahora mismo estos 5 centrocampistas que ojalá mordiesen como tu perro, que lo vimos ahí de fondo todos. Tenemos a Gallagher, que bueno, sería bastante cercano al crack de tu perro, pero ¿qué pasa? Tenemos a Rodrigo de Paul en lo más alto, ¿no?, de estas supuestas jerarquías, ¿no?, del centro del campo de Atlético de Madrid. Pablo Barrios, lógicamente, por detrás, aunque seguramente en el principio de temporada habría sido a lo mejor algo así, ¿no? Habría cambiado. Yo creo que va cambiando, ¿no?, esto. Pero yo te pregunto, ahora mismo, lógicamente, entiendo que estás conmigo en que está algo así, ¿no? A Bitzel ni le ponemos en la ecuación. No. ¿No crees que esto último, por más que creo que no le va a costar el puesto, que no le va a meter el cholo en la cueva de aquí a mayo a Pablo Barrios, ¿no crees que a lo mejor Coque se recupera un poquito e incluso Llorente podemos volver a verle como el día del Leverkusen, que a mí me gustó mucho? ¿Qué crees que va a pasar en esta pirámide de jerarquías del centro del campo de Atlético de Madrid? Sé que hay mucha gente con ganas del Gallagher de Paul. Sí, Yo en ese barco no estoy porque no veo a ¿vale? ninguno capaz de ser ese primer mediocentro del que muchas veces hablamos. Entonces yo, si el contexto de partido es donde el Atleti tenga que ser un equipo mandón y propositivo, creo que Coque está mejor que como estaba hace un par de meses, digamos, Ese y tiempecito, ¿no? mantendría... De banquillo, de Sí, reflexión, que a lo mejor le puede venir sí, sí, y bien sí. al propio Pablo, ¿no? También esta semanita ahora con la Roja, sin partido entre semana. No sé, yo Sí, creo que le puede venir bien, ¿eh? sí, que le dé tiempo a darle vueltas. Sí, sí, yo Sí. pienso igual, que le va a venir bien. Y compro el Coque de Paul, pero sí que es cierto que hay un... Creo que Llorente va a tener algún momento en la temporada donde vuelva a ser importante de mediocentro, como lo fue cuando ajustó Simeone tras la expulsión contra el Leverkusen. Sí. Y no me sorprendería nada que mantenga el rol de Coque entrando en minutos finales, que aunque ahora esté mejor cuando le toca ser titular, creo que es su rol ideal ya, el de Coque, el de entrar en
desde el banquillo y ver el partido desde fuera y entrar según lo que necesite el equipo. Así que por ahí te compro el Llorente de Paul. O Creo que sea me que apetece ir a verlo y quizás de inicio no sería mala idea si apostar tuviéramos que por él. ordenar esto de izquierda a derecha ahora mismo en cuanto a, ¿no?, prioridades en el centro del campo o, sí, ranking, Hmm, ¿no?, de centrocampistas del Atlético de Ranking, Madrid, sí. ¿cómo dirías esto? ¿Dónde queda Pablo? ¿Cuál sería tu orden de estos 5 centrocampistas? Ahora mismo, el primero sería de Paul, Hmm, clarísimo. ¿Cómo seguimos sí. ordenando esto? Hombre, claro, No si es fácil, ¿eh? como centrocampista, claro, si fuese como importancia en el equipo general, te podría Para poner mí a Llorente sería, mira, segundo. para ponerte ahora mismo un ejemplo, si mañana Hmm, hubiera una final, en este sí. orden se vería el equipo titular y los que van saliendo del banquillo, digamos, ¿no? Es decir, que Hmm, sería De Paul titular, Coque titular y el siguiente cambio sería Gallagher o meter a Llorente o meter a Pablo Barrios. Es decir, ese sería un poco hmm. el jueguecito que te planteo. Sí, sí, sí. Pues hombre, claro, lo que has dicho de Paul destacado, ¿Vale? tengo dudas con Coque y Barrios, claro, al ¿Vale? final es lo que decíamos, si mañana es una final o el partido en el que te juegas la temporada, entiendo que Simeone pudiese tener ciertas dudas con Barrios porque han sido dos errores muy graves y muy reiterativos, Sí. pero Pero, creo que todavía ¿vale? Barrios se ha ganado ser ese segundo centrocampista, creo que el tercero sería Coque, el cuarto Gallagher y el quinto Llorente porque es una opción puntual para el centro del campo, pero al final sabemos que a Simeone ya le ha encontrado un rol en derecha, ¿no? Ya sea de lateral o de extremo. En resumen, ¿crees que no va a cambiar esto? Que es verdad que en Valencia no le Creo que vamos a no. ver, pero que Hmm, sigue todo igual, pero creo que esto ya es un aviso muy claro, ¿no? Yo creo. Puede hmm. ser, ¿eh? Puede ser, yo te lo compro. Pero bueno, quitando a Pablo Barrios de aquí, ¿qué centro del campo crees que vamos a ver en Valencia? Por cerrar el vídeo con esto. Hmm. ¿Crees que vamos a ver a Gallagher en izquierda, incluso a Llorente a lo mejor en derecha y que va a ser algo así? ¿Crees que vamos a ver a Hmm. Llorente por dentro? ¿Crees que vamos a tener ese Gallagher más de Paul que tanta gente quiere? Yo creo que va a ser algo muy parecido a esto que tenemos ahora mismo en pantalla y a lo mejor, pues bueno, metiendo a Julián Simeone en derecha, Sí, ¿no? Lino, Gallagher, sí. Sí, la duda es si juega Coque y De Paul, lo mismo busca compensarlo con Gallagher en izquierda y deja a Sí, Lino como plan B. Lo podría comprar, ¿no? Por la energía que pierdes con Barrios respecto a Coque, pues ganarla con Gallagher respecto a Lino. Creo que vamos a ver a Coque de Paul, además partido donde presupones que el Atleti va a tener que llevar el peso y va a tener que llevar la iniciativa, cuidado, ¿eh? así que diría Coque de Paul. Sí, yo creo que te compro ese apunte de que con Coque en el medio va a intentar compensar un poquito con un tercer Puede centrocampista por ser. izquierda Mm, como Gallagher. Así que bueno, esperemos que Pablo recupere su mejor estado de forma, mm. ya más allá de las rojas, la verdad. Yo creo que lo de la roja es prácticamente algo anecdótico, es verdad que nos penalizó Sí. mucho el sábado, pero más allá de la roja es que el jugador no venía bien, no venía en un estado de Mm, forma óptimo, yo creo, más allá del partido del Bernabéu. Y como siempre decimos aquí en el Atlético Stats, creo que es un jugador que de grandes citas siempre le vas a tener, ¿no? En grandes sí. citas siempre va a salir a, pero que creo que tiene que subir un poquito más el nivel medio. Así que nada, caja de comentarios, amigos, y nos dejéis vuestras impresiones sobre Pablo Barrios y sobre dónde queda en esta plantilla después de estas rojas. Si pensáis que el Cholo le va a hacer la cruz. Yo creo que no. Gracias, Seguro que Alex. no. Chao.